Buenas tardes, amigos de Econolatín. La economía boliviana ha confirmado una desaceleración de su tasa de crecimiento en el año 2016, pasando de un casi 7% en el año 2014 a un 4,43% como crecimiento del PIB estimado para fines del año 2016. Llama la atención que las cifras mensuales del índice de actividad económica han desaparecido desde el mes de mayo. En este momento las cifras del PIB trimestral son más actualizadas que del PIB mensual, lo que hace pensar de que se está trabajando muy duro, entre comillas, en confirmar la cifra de crecimiento para este año. Eh, en general, este crecimiento superior al 4% ha sido bastante artificial en el sentido de que ha sido impulsado a través de un fuerte gasto público acompañado con dos déficits en el sector externo y en el sector fiscal. Eso quiere decir que las perspectivas de sostener esta tasa de crecimiento, que todavía es expectable, es decir, superior al 4%, son limitadas en un mediano plazo, teniéndose la sospecha de que la tasa de crecimiento vaya a seguir disminuyendo en el año 2017, a menos que los precios de las materias primas empiecen a recuperarse. Como decía en un momento, el crecimiento boliviano ha sido acompañado de un fuerte déficit fiscal cercano al 7% del Producto Interno Bruto y también con un fuerte desequilibrio externo que más o menos vuelve a colocar a Bolivia en la zona de insolvencia en la cual había estado de manera tradicional, puesto que entre el año 1929 y el año 2005, solo en 4 años Bolivia había tenido un superávit en cuenta corriente. A partir del año 2006 empieza a mostrar un saldo en cuenta corriente positivo que duró varios años consecutivos, pero ya en el año 2014 dicha cifra vuelve a revertirse, siendo negativo este saldo durante el año 2014, 2015 y en el año que termina 2016. Lo más preocupante de este aspecto es que fuera de que el saldo comercial ha sido negativo, las exportaciones han ido cayendo, pero también las importaciones, especialmente en lo que atañe a bienes de capital e insumos, lo que quiere decir que realmente la economía boliviana probablemente no solamente esté sufriendo una desaceleración, sino tal vez un crecimiento abiertamente negativo. En el plano de las exportaciones bolivianas se han incrementado en todos los rubros, con excepción de los hidrocarburos y con la excepción de los productos agropecuarios. Es decir, que los productos de la industria manufacturera boliviana y los productos de la minería boliviana, por primera vez en muchos años, han mostrado un aumento en términos nominales en el año 2016. En cambio, las exportaciones de hidrocarburos, de los cuales Bolivia principalmente exporta gas, han seguido cayendo por tercer año consecutivo, al punto que inclusive Bolivia no ha sido capaz de cumplir los términos de volúmenes acordados en sus contratos de exportación a Brasil y a Argentina. En este caso, en este último caso, con unas multas que si bien son pequeñas, pero dicen de la escasa capacidad boliviana para cumplir con las cantidades acordadas. Eso quiere decir que la exportación tiene un origen en una disminución de la producción, que a su vez se origina en una caída muy drástica en la cantidad de reservas probadas de gas, donde los esfuerzos de exploración han ido fracasando año tras año. En el plano de las exportaciones agropecuarias, las mismas han caído, especialmente porque Bolivia está sufriendo una de las peores crisis en términos de sequía, no vistas desde el año 1983. En dicho año también las exportaciones agropecuarias habían sufrido un fuerte impacto debido a la sequía y en este año el fenómeno es parecido. La administración macroeconómica de esta desaceleración tiene un componente bastante ortodoxo, es decir, que está dejando a la economía que se ajuste automáticamente a través de precios. Ello quiere decir con una inflación bastante baja. Y en este tratamiento ortodoxo de la política monetaria, efectivamente la inflación de 12 meses en Bolivia está por debajo del 4% anual. Ello quiere decir que
si bien todavía es una inflación relativamente moderada, probablemente haya presiones para que dicha inflación sea todavía más baja, reflejando la desaceleración de la economía boliviana y el modelo de tipo ortodoxo que está predominando en los últimos años. Por otra parte, la administración de la crisis de corto plazo, llamaremos crisis a esta desaceleración, tiene que ver con el aumento desmedido del gasto público, llamado abiertamente gasto público en lugar de inversión pública, puesto que para el autor, quien les habla, gasto público es cuando una inversión también fracasa, y en el caso boliviano se han cerrado varias empresas públicas, en el caso boliviano muchas inversiones han terminado en estafas, muchas inversiones no han llegado todavía a plasmarse en producto, por lo tanto, este gasto público ha derivado en un endeudamiento muy alto de la economía y también sobre todo en un déficit fiscal cercano al 7%. Es muy diferente la administración de esta coyuntura a la que hubo en el año 2007, 2008, 2009, cuando efectivamente se impulsó la economía vía demanda agregada, pero con mucha más cautela en el manejo del tema fiscal. Esto que les menciono es fuera de las denuncias que hubo sobre corrupción que prácticamente la sociedad boliviana tiene el deleite de escuchar una denuncia prácticamente mensual con casos cada vez más escandalosos de cómo se están manejando las arcas públicas. Las perspectivas de la economía boliviana en este sentido son que la desaceleración económica probablemente se vaya a detener con el aumento en el precio de las materias primas, estamos diciendo petróleo, que va a redundar en un menor déficit fiscal en el mediano plazo, pero ya están abiertas los mecanismos, ya están abiertos los mecanismos de ajuste para que el empleo sufra una contracción en el mediano plazo, estamos hablando del empleo urbano, la inflación se mantenga baja y al menos la calidad del empleo, tal vez no el desempleo abierto, pero sí la calidad del empleo vaya a disminuir sensiblemente en los próximos meses. La situación política la podemos resumir en que la credibilidad del gobierno ha sido dañada debido a la corrupción campeante. No ha habido tal cantidad de denuncias en los 10 años previos de gobierno que hubo, pero infelizmente en este momento es una variable que hay que tomar en cuenta como inhibidora de la inversión, inhibidora de la credibilidad en general y por lo tanto va a ser un aspecto que va a tener que ser tomado en la gestión de políticas públicas de corto plazo. La memoria de las crisis pasadas está reactivada, la gente está muy sensible a los anuncios que puede hacer la autoridad pública y por lo tanto la tasa de devaluación, es decir, el tipo de cambio, no es muy probable que vaya a ser modificado en el corto plazo, ni siquiera un poco, debido precisamente a que estas expectativas podrían acelerarse en caso de que la moneda sea tocada, aun cuando existe un rezago evidente del tipo de cambio respecto a del equivalente a poder de compra. La corrupción y la mala fe ha afectado inclusive al primer mandatario, lo que hace pensar de que las posibilidades que tenga el gobierno de volver a intentar una reelección para el año 2019 estén seriamente condicionadas por el contexto económico. Finalmente, la ilusión monetaria ya ha terminado. El mes de diciembre ha sido un mes en el que las compras usuales de fin de año han sido mucho más bajas y por lo tanto ya corresponde trabajar con variables reales en el año 2017. En suma, Bolivia está atravesando un periodo en que aún está creciendo, pero este crecimiento ya está sostenido por déficits y los déficits, ustedes saben, tarde o temprano hay que pagarlos. Les deseo un feliz año y nos vemos en el año 2017. Gracias.